Inicia el tercer bloque. Invitamos por favor a las autoridades a tomar asiento para poder continuar con este tercer bloque. Muchas gracias. Desafíos de la economía del conocimiento en las microempresas. Continuamos con un panel internacional de altísimo nivel sobre retos de la economía del conocimiento en las micro y pequeñas empresas. Nos acompañan Josué Velázquez Martínez, de Estados Unidos, director de cadena de suministro sostenible y laboratorios MIT, Massachusetts Institute of Technology. A Camilo Andrés Mora Quiñones, también de Estados Unidos, investigador asociado a MIT, Massachusetts Institute of Technology. Y también a Marcelo Tedesco, director de investigación en ciencias económicas, sociedad y gestión del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. La moderación estará a cargo de Matías Romer Litzman, vicerrector de la Universidad de San Pablo, Tucumán. Bueno, buenos días. Primero que nada, destacar y agradecer la organización de Expocom. Creo que el crecimiento exponencial que tuvo la muestra del año pasado a este año deja en claro la dinámica que tiene la economía del conocimiento, sobre todo en la región norte del país. Agradecer a todo el público presente, que en este auditorio la verdad que es un montón de gente que está participando, y también y sobre todo agradecer a nuestros tres panelistas, Josué, Camilo y Marcelo, que vamos a charlar un rato sobre los desafíos de la economía del conocimiento en las microempresas. La microempresa en la Argentina es aproximadamente un 30% de lo que representa el PBI de la Argentina. Es un número de importancia, es un número también difícil de manejar porque hay un límite entre la informalidad y la formalidad. Eso todavía se ve potenciado aún más en el norte del país, donde ese número asciende a aproximadamente un 80%, significa que un 80% de las industrias, digamos, son microempresas y ni siquiera llega a pymes, ¿sí? Bueno, entonces en ese sentido, quería darle la palabra primero a Camilo, que nos cuente o nos haga una introducción de cuáles son los principales retos que consideran que tiene la economía de conocimiento para llegar a este sector productivo. Muy bien. Muchas gracias por la pregunta, Matías, y para mí es un verdadero placer estar aquí en Tucumán. Muchas gracias a todos los organizadores. Estamos muy emocionados de estar aquí y poder compartir algunas de las experiencias que hemos, y cuando digo hemos me refiero en el laboratorio, aprendido, y cosas que seguramente ustedes han visto, han vivenciado, porque en América Latina más del 95% de las empresas son micro y pequeñas, empresas de menos de 10 empleados, que en efecto puede que contribuyan de una manera marginal al Producto Interno Bruto. Sin embargo, sostienen muchas familias, son el principal, digamos, la principal fuente de ingresos de muchos hogares, y adicionalmente es el punto por medio del cual se reparten o tienen acceso muchas comunidades a sus bienes de consumo diario. Entonces, hay retos, hay muchísimos. En 2016 yo estaba de hecho en Colombia, yo soy bogotano, y estaba ayudando a la empresa familiar. Yo estudié en México, regreso a Colombia, tenía ese anhelo de poder llevar muchos de los conocimientos y
digamos, a la empresa familiar y ayudar a mi papá principalmente, ¿no? Pues sabía de eso. Una panadería, hagan de cuenta. Y entonces empecé a vivir esos retos. Retos como, por ejemplo, una experiencia ahí es en la negociación. Las micro y pequeñas empresas no tienen poder de negociación. Nos ahogaban a veces los proveedores, ¿no? Y nos exigían que les pagáramos contraentrega, mientras que a los grandes pues les dan 90, 120 días para que puedan pagar los productos. Entonces trabajan con un crédito. Por otra parte, pues adquiríamos los insumos de una manera más costosa, porque nuevamente no teníamos economías de escala. Y todo eso, pues obviamente afectaba los ingresos de la compañía, ¿no? Eso es nada más por dar un ejemplo. Entonces, retos hay, digamos que si los vemos desde una perspectiva de áreas funcionales, en temas de ventas, marketing, producción, contabilidad, finanzas, recursos humanos, tecnologías de la información, legal, calidad, todo eso existe. Hasta en una microempresa informal, todo eso existe, esas actividades se realizan. Tal vez no hay una oficina que diga bienvenido a recursos humanos, pero al fin y al cabo hay una persona que administra el recurso humano. Entonces, retos hay en todo ese espectro, y fue entonces cuando en su momento decidimos, el doctor Josué Velázquez me invitó a ser parte del laboratorio, a sumar, a entender cuáles eran los principales factores que estaban afectando a estas micro y pequeñas empresas para mejorar su desempeño, mejorar su supervivencia y seguir adelante, ¿no? Entonces hay demasiados retos, podríamos aquí hablar muchas horas. Bien, es cierto esto de los retos múltiples, me parece que y lo que destacabas vos, que por ahí no hay departamentos específicos de recursos humanos y que muchas veces muchos de los cargos son asumidos por la misma persona incluso, y que debe por ahí atender actividades que requieren múltiples conocimientos, y ahí es donde justamente la tecnología puede ser de suma ayuda. Josué, te quería consultar sobre lo que vendría a ser el ecosistema de microempresas, sobre todo en países de Latinoamérica. ¿Cómo se ve? ¿Es un ecosistema en crecimiento? ¿Es un ecosistema que está siendo de alguna manera absorbido por las grandes empresas? ¿Cómo ves ese panorama? Con mucho gusto. Bueno, primero, hablando de ecosistemas, aquí tenemos al experto, al doctor Marcelo Tedesco, también para que dé su opinión. Estaría interesante, Marcelo, también escucharte en esta. Pero básicamente lo que yo presentaba el día de ayer, hablábamos de los actores principales dentro de lo que llamamos nosotros el ecosistema minorista. Hablábamos de los proveedores, los suppliers, estamos hablando de las empresas grandes de consumo como Coca-Cola, Pepsi, Danone, etcétera, Heineken. Estamos hablando de las microempresas, en este sentido todas estas minoristas de menos de 10 empleados que ya Camilo hablaba, con los retos más grandes, tú lo mencionabas también, de la importancia que pueden representar para el Producto Interno Bruto, la magnitud, y finalmente los consumidores, ¿no? Que son básicamente los que muchas veces no tienen la oportunidad de acceder a productos básicos en empresas más grandes o en el canal moderno. Ahora, lo que hemos visto es que recuerdo por ahí en 1994, cuando México en su momento firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se habló mucho en las noticias y en la literatura de la muerte de las microempresas, particularmente de los tenderos, bodegas, kioscos, changarros, porque Walmart iba a entrar, ¿no? Y venían las cadenas internacionales, y entonces se decía esto va a terminarlo, porque en los países más desarrollados, pues básicamente uno no encuentra mucho de estos formatos, ¿no? Camilo comentaba, probablemente en mi kilómetro cuadrado en Cambridge había 3, ¿no? Cuando a lo mejor en un kilómetro cuadrado en Buenos Aires pues hay 300. Entonces estamos hablando de una magnitud diferente. Entonces la pregunta siempre fue, ¿qué va a pasar con este canal? Y tenemos la respuesta. Si uno analiza lo que ha pasado en los últimos 10 años, y Camilo, su tesis de maestría, que tuve la oportunidad de ser su director de tesis, Camilo hizo un estudio muy interesante de eso. En México analizó en 10 años ese crecimiento, no nada más del canal tradicional, que son estos microempresarios, sino también los de conveniencia. Cuando hablamos de conveniencia estamos hablando de los 7-Eleven o los Oxxos, que son formatos más organizados, y el canal moderno, que son las empresas más grandes. Y lo interesante es que de todos estos tres, los que crecieron fueron los canales
básicamente todos, ese era el número total, pero la magnitud del crecimiento del canal tradicional mucho más grande en magnitud que el resto. Entonces crece mucho más. La hipótesis era, pero si hay canales de conveniencia o canal moderno, van a comérselos. No, vimos que la batalla en realidad se da entre el canal de conveniencia con el canal moderno. O sea, entre más 7-Elevens, entre más Oxxos, Walmart era el que estaba perdiendo, y Carrefour y los demás, ¿no? Entonces lo que empezaron a hacer ahora los canales modernos es cambiar a formatos más pequeños para tratar de agarrar ese mercado. Y el canal tradicional sigue creciendo. El canal tradicional es una consecuencia, que es parte de la tesis de Camilo, es una consecuencia también de la baja empleabilidad, de las bajas oportunidades que existen de educación, de tener una oportunidad de acceder a recursos. Entonces de repente yo no tengo trabajo, no tengo una educación formal, pues ¿qué hago? Pues abro mi ventana, empiezo a vender empanadas tucumanas. De repente se le ocurre ya a Evian llevarme agua, de repente Coca-Cola me empieza a entregar y de repente ya tengo yo un pequeño formato. Y eso ha sido más bien lo que ha sucedido en la transición de este canal. Entonces, a tu pregunta relacionada con el ecosistema, nosotros hemos aprendido varias cosas, entre ellas que no lo sabemos todo. O sea, es un canal en donde si yo voy a hacer un proyecto en MIT con Amazon o con Uber o con Walmart o con P&G, normalmente tenemos una alianza, hacemos un contrato, revisamos datos de 6 meses, 1 año, 2 años, creamos modelos matemáticos, les hacemos una propuesta y hacemos un piloto y ahí vemos, ¿no? Cuando trabajamos con microempresarios, ¿qué hacemos? Pues hacemos una encuesta, se la mandamos a 1000 y entonces yo hago un supuesto de que todos los que entrevisté tienen los mismos retos. Les falta el tema financiero, les falta el tema de costos, les falta el tema de marketing, pero no es lo mismo una empresa que está ubicada a lo mejor en el centro histórico de Tucumán a que si está en una de los suburbios de Buenos Aires, o si está en Bolivia, en La Paz, o si está en Santa Cruz, o si está en Montevideo, o si está en Ciudad de México, o si está en el bello Medellín. Es diferente. Las empresas tienen contextos diferentes, educación diferente, clientes diferentes, productos diferentes, retos diferentes, y lo que nos interesa a nosotros como primera etapa es entender esas diferencias y entonces generar soluciones que van a ser más hechas a la medida al contexto de lo que ellos viven. Y eso es básicamente una de las cosas que hemos aprendido. Hemos aprendido que la magnitud de lo que ellas generan de impacto a las empresas más grandes ha sido subestimada. O sea, es decir, esto también nuevamente es una consecuencia de generar un aparato económico, pero pues, ya hablamos ayer, yo decía cuánto vende Coca-Cola a Walmart y cuánto le vende a las empresas más pequeñas. Pues estamos diciendo, las empresas pequeñas representan 50%, en Colombia era 70%, si recuerdo que los mucho más grandes, 70% de la venta se va a este canal. Imagínense la importancia económica. Y yo no sé si comenté este dato ayer, el día de ayer, nosotros habíamos hecho una tesis con una estudiante boliviana, por cierto, que ahorita trabaja en Tesla, Jimena, y ella hizo un análisis de ver qué pasaba con las fluctuaciones de las pequeñas tiendas. Es decir, yo explicaba ayer que el 10% de ellas desaparece al mes, pero un 10.5.6 aparece al mes, ¿no? Entonces el canal va creciendo, pero esa fluctuación, ¿qué impacto tiene en una empresa grande? Pues resulta que ella se subió a los camiones de entrega, se daba cuenta de que el camión a veces viajaba 300% más distancia, no encontraba dónde estacionarse, tenía que establecer una nueva relación para empezar a vender un producto, y al final el costo se estimó, en el mejor de los casos, un Coca-Cola, un Pepsi perdía $50 millones anuales solamente por esa fluctuación. Entonces imagínense, entender eso habla de que este es un problema de todos los actores principales, es un problema del ecosistema. Y Camilo explicaba, si un proveedor está apretando, ahorcando, como decía Camilo en Colombia, a que tú me pagues de manera inmediata. Por ejemplo, hicimos un análisis en 9 países, incluimos Argentina, incluimos Brasil, incluimos Uruguay, incluimos varios. Y en los estudios veíamos, nuevamente nada más para el conocimiento general, ¿cuánto tiempo cuando Walmart recibe producto de Coca-Cola o de Pepsi o de Sabritas, de quien sea, cuántos días tiene Walmart para pagar al proveedor? Esa fue pregunta de verdad. ¿Cuántos días? O sea, le entregan el producto, ¿cuántos días tiene Walmart para pagar? 90 días. A veces son 60, a veces son 120 días. Y en ese tiempo ya hicimos un negocio financiero y pagamos con los intereses, ¿no? Ya pagué con la misma venta. ¿Cuántos días tiene un microempresario? Bueno, el dato fue en promedio menos 7 días. O se le paga por adelantado. Claro, depende del contexto. La mayoría de los changarros paga con 1.5 días por adelantado. O sea, te pago el día anterior y tú me entregas el siguiente día.
pero vimos casos en Brasil que eran de menos 40 días. O sea, el pequeño está financiando al grande porque no tiene economías de escala y al final dice yo estoy haciendo un negocio. Sí, pero eso no es rentable. Al final se genera pérdida y eso va generando también un decrecimiento en la economía. Entonces, si entendemos estas relaciones y somos capaces de decir, mira, a lo mejor en vez de apretarlo, dale a Camilo y a la panadería y a los otros 30 días para que te paguen, dale precios de economías de escala, porque eso va a implicar que a lo mejor va a vender más y entonces te va a comprar más y entonces empieza a salir una idea diferente de ahora sí entender esto como un sistema con ciclos positivos que sean de crecimiento y que ayuden a la región. Entonces, bueno, ahí lo comento. Bien, muchas gracias. Ante ese panorama de extrema complejidad, si se quiere, y también de interacción, le quería consultar a Marcelo cómo ve él que los distintos agentes públicos, privados, agentes educativos, cómo engranan, si se quieren, y hacen funcionar o aportan al funcionamiento de todo este ecosistema. Muchas gracias, Matías. Construyendo sobre lo que comentaba el doctor Josué. Justamente hablando de ecosistemas, y lo comentábamos hace un rato, cuál es la definición de ecosistema, porque normalmente cuando uno habla de ecosistema habla de la red que está adentro y que también eso de hecho es fundamental porque es la estructura que le da soporte al ecosistema. Pero la palabra eco viene del griego, significa casa y tiene que ver con el entorno donde está ese sistema, que en este caso puede ser el de las microempresas, ¿no? Y ese entorno tiene que ver con el lugar donde están, con los recursos naturales, con el capital social, con el capital cultural, pero también ese entorno tiene que ver con la política pública. Y uno de los grandes desafíos de la política pública es como en un ecosistema biológico, si tú tienes un medio ambiente que es propicio para el desarrollo de la vida va a crecer sin estrés. Si tú tienes un medio ambiente que no es propicio para el desarrollo de la vida crece con estrés, le cuesta mucho más. A la vez también con el tiempo se vuelve más resiliente y eso es bastante interesante. Pero en la vida económica, en los ecosistemas económicos, que no es una metáfora, en términos de sistemas complejos funcionan de la misma manera, es la política pública la que crea ese entorno para facilitar o no el desarrollo de la vida económica. Y voy a hablar de dos cosas. Primero de la política pública, pero después voy a hablar también internamente de la parte institucional que me comentabas. Pero creo que desde el punto de vista de la política pública, para crear ese entorno propicio para que la vida se desarrolle, a diferencia a lo mejor en lo que pasan en otros ecosistemas de emprendimiento, no por necesidad, sino emprendimiento de oportunidad, de alto impacto, basado en innovación, la política pública se define a partir de la ideología que gobierna. En Latinoamérica principalmente hablando, aunque ahora ha pasado también un poco más en algunos otros países. Y la ideología no trata de explicar el mundo como realmente es, ¿sí? La función de la ideología es simplemente atraer más personas a mi propia creencia, ¿no? A mi propia voluntad. Y no importa el gobierno, el signo político que gobierne, puede ser derecha, izquierda, centro, es absolutamente irrelevante. Entonces, cuando tú construyes política pública basada en ideología, lo más probable es que falle. Lo más probable es que no termines creando un entorno propicio, sobre todo propicio y sostenible a largo plazo. Para eso se necesita evidencia, política pública basada en evidencia. Esto lo hacen muy bien los europeos, por ejemplo, ¿no? La política europea, hay todo un centro de investigación que se llama JRC, que se enfoca en crear política pública basada en evidencia, pero eso nos falta mucho en Latinoamérica. Nos falta esto, política pública basada, que pasa también en la tecnología, ¿no? O sea, no es un tema solo político, es si tú desarrollas tecnología a partir de lo que yo creo que se necesita, lo más probable es que la adopción tecnológica termine fallando, ¿bien? O a lo que yo creo que necesita el mercado y no a partir de una investigación seria de mercado, lo más probable es que esa tecnología no se termine adoptando y termine siendo un fracaso. Hay decenas, cientos de ejemplos en el transcurso, pero en la política pública es bastante sistemático esto. La política pública falla consistentemente en crear
los mecanismos necesarios para que la vida prospere en la economía y particularmente en este sector tan vulnerable, porque no basa la política pública en la evidencia, que creo es algo de lo más interesante de lo que está tratando de hacer Lyft. Eso por el lado de la política pública en la creación del entorno. Después las instituciones, las universidades, el mismo sector público también, centros de investigación, etcétera, instituciones, las cámaras comerciales, juegan un rol fundamental en crear lo que nosotros llamamos la estructura del ecosistema, la estructura que le da soporte a estos emprendedores, emprendedoras, ¿no? A la vida también del ecosistema. Y lo hemos estudiado esto en 27 ciudades de 15 países diferentes y en Latinoamérica, una gran parte de Latinoamérica. Y hemos encontrado una relación que a mayor cooperación, que relación no es causa, esto es importante, pero sí una relación que a mayor cooperación entre las instituciones hay una mayor posibilidad de que la vida sea sostenible en el tiempo, la vida económica, ¿no? Porque se crean estructuras que le permiten a los emprendedores, emprendedoras, acceder de forma más fácil a recursos. Los recursos tienden a ser más compartidos en ecosistemas donde las entidades cooperan más. Y curiosamente, por un estudio que hicimos durante la pandemia, de vuelta, el emprendimiento por oportunidad, los emprendedores por oportunidad, tienden a tener una mayor relación con estas instituciones. Y estoy hablando del 80%, estos fueron en 8 países que hicimos un trabajo con otra institución de la Universidad Nacional Sarmiento de Buenos Aires, que se llama PRODEM. Cruzamos nuestros datos con sus datos y encontramos que los emprendimientos basados en oportunidad, ¿no? Emprendimiento basado en innovación, más del 80% tenían una red de soporte establecida con las instituciones, cámaras empresariales, universidades, centros de emprendimiento, aceleradoras, incubadoras, etcétera. Y menos del 30% de los emprendedores por necesidad, es decir, las microempresas de lo que se conoce como el emprendimiento tradicional, tenían relación con las instituciones. Eso fue bastante revelador, pero lo siguiente fue que hicimos análisis al inicio de la pandemia y al segundo año de la pandemia, y encontramos una correlación de vuelta entre los emprendimientos que tenían una mayor red de soporte, de relación institucional con estas organizaciones, no solamente no habían cerrado, sino que habían incrementado sus ventas. Y aquellas empresas, y principalmente las empresas pequeñas, restaurantes, o sea, la forma en la que cerraron los restaurantes durante la pandemia fue brutal, ¿no? Un caso en Guadalajara muy interesante, pero no me quiero meter tanto en eso, pero las empresas que no tenían relación con su ecosistema cerraron. O sea, había una tendencia de no solamente habían vendido menos, tuvieron que cerrar, ya no existían. Entonces se vuelve fundamental que este tipo de dinámica que encontramos en ecosistemas de emprendimiento basados en oportunidad también existan en los ecosistemas de emprendimiento basados en necesidad. Bien, muchas gracias. Tengo dos preguntas que en realidad no están dirigidas a ninguno de los tres, o más bien a los tres, o sea, pueden elegir quién. Una es básicamente, desde lo que es la economía del conocimiento, obviamente pueden salir propuestas tecnológicas, si se quieren, orientadas hacia la empresa. Ahora bien, ¿qué creen ustedes tiene mayor permeabilidad, si se quiere, la microempresa o ya la empresa más grande? ¿Sí? ¿Cuál de estos dos grandes, si se quiere, clientes o entes son más receptivos a las nuevas propuestas tecnológicas y del conocimiento? Les voy a pedir un favor. Se van a acordar de mí todo el día, potencialmente todo el mes, me van a odiar tal vez, pero sean tan amables de sacar su celular y desinstalar WhatsApp. Oh, por favor. Créanme, yo soy del MIT, yo sé lo que está haciendo. ¿No? ¿Por qué no lo hacen? Es útil. Y otra cosa, es gratis.
Levanten la mano quién tenía un BlackBerry por allá en el 2006, 2007. ¿Quién tuvo un BlackBerry? Para los que no saben que es un BlackBerry, un celular muy bonito, después de los Nokia con los que uno jugaba culebrita, se desarrollaron estos que tenían el teclado fuerte integrado, el teclado que tienen los computadores. Y entre esos celulares, uno de las, digamos, de los valores agregados es que tenían el famoso BB Pin. ¿Te acuerdan? El BB Pin. Tú no tuviste BlackBerry. No eras parte del club, ¿no? De Toby, de los que teníamos BlackBerry. Entonces era como, oye, ¿me das tu pin? Claro, te doy mi BB Pin. Y bueno. Entonces esta gente estaba feliz, ¿no? Los de Research in Motion, ¿no? En Escandinavia, ¿no? Con su BlackBerry, tenían gran parte del mercado. ¿Y qué pasó? Vino una innovación, vino la pantalla táctil, vinieron los smartphones, se desarrolló WhatsApp, ¿sí? Lo que permitió esa comunicación instantánea, mensajes, internet, con algo que ya existía, pero ahora de manera gratuita. Y en efecto, ¿qué pasó con BlackBerry? Pues desapareció del mercado. Para quienes no lo conocen, está expuesto los celulares en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Ahí los pueden encontrar al lado de la sala de los Olmecas y los Mayas. Y al ladito están unas cámaras de Kodak y al ladito una maqueta de Blockbuster, entre otras, ¿no? Bien, habiendo dicho eso, en las empresas, independientemente del tamaño, al fin y al cabo, lo que va a suceder es que hay personas, como todos nosotros, que somos tomadores de decisiones y somos quienes vamos a decidir si adoptar una tecnología o no. Y discutíamos un reporte que recientemente publicó MIT, un estudio entre enero y junio de este año en las organizaciones, donde se están haciendo, en organizaciones grandes, muchísimas inversiones en inteligencia artificial, sin embargo no están funcionando en el nivel organizacional. ¿Por qué? No hay un retorno de la inversión, pero ¿por qué? Porque no entienden las necesidades de las personas. Y en ese mismo estudio se reporta que la gran mayoría de las personas sí está utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial, pero desde sus cuentas personales de ChatGPT u otras. Entonces hay una gran digamos, adopción de la tecnología, pero que no vino de la inversión de la empresa. Y esto mismo está pasando también con la micro y pequeña. Y es lo que nosotros queremos hacer desde el Lead Lab. Queremos, y llevamos muchos años, muchas horas de investigación, mucho recurso humano, talento para entender cuáles son esos problemas, cuáles son esas barreras y poder desarrollar soluciones tan atractivas como Lupita, que ayer lo presentó aquí el doctor Josué, entre otras, cosas que sean útiles y que esperamos que también sean gratuitas. También, muchas gracias. ¿Puedo agregar algo también, Camilo? Muchas gracias concurro totalmente. Creo que tú debiste haber concurrido también. Concurro. No, me encanta. Camilo mencionaba ese estudio, ¿no? El que sacó MIT recientemente de la adopción. Muchos han cuestionado que se hace una inversión muy grande en las organizaciones, a tu pregunta de decir las grandes, pequeñas, y son pensadas en hacer una adopción al ERP, ¿no? Al SAP, a que toda la organización funcione, ¿no? El Copilot de Teams, etcétera, ¿no? Y se habla mucho de eso. Escuchábamos en el panel anterior igual, tener ciertos chatbots que tengan cierto conocimiento. Y nuevamente, ¿dónde utilizamos mayormente eso? En el laboratorio nosotros hemos incrementado nuestra productividad. Yo me atrevería a decir, al menos en mí, me salvé un día a la semana por utilizar inteligencia artificial. Y esto tiene que ver con hacer prompts de las propuestas que estamos mandando de investigación, artículos, revisión de literatura, cuestiones relacionadas con correos. ¿Cuántos de ustedes nos escriben un correo y dicen, mira, escríbeme un correo así, hazme sonar súper profesional, así súper guapo, súper friendly, y a ver cómo suena, y pum, lo escribe mejor de lo que a mí me hubiera ocurrido en un instante, ¿no? Y los calendarios, esos usos ayudan básicamente a toda la manera en interactuar con organizaciones, y es donde creemos nosotros está el potencial para en verdad hacer esta transferencia. El tema es que eso también pone un riesgo que es interesante. En algún momento esas computadoras lo van a hacer mejor que lo que hacemos nosotros, y en algún momento no vamos a ser necesarios. Eso es lo que todo el mundo ha hablado.
Pues yo quería platicar rápidamente dos estudios que conocimos el año pasado. Lo presentó el director del laboratorio de MIT de educación, porque en las universidades también tenemos el mismo reto. Resulta que agarraron un estudio interesante. Un grupo de control tomaba una clase basada en métodos de casos de estudio en Harvard. No sé si han escuchado esa universidad, está del otro lado de MIT. Dicen que son buenos, más o menos. Es una ¿no? de las 50 ahí de Creo que sí, creo que son buenos. Entonces, esta universidad, que es muy reconocida porque fueron los que crearon el método basado en casos. Si ustedes tienen profesores que han utilizado casos de estudios, de ahí salió, ¿no? Y para ser sinceros, en la escuela de negocios particularmente, tienen a los mejores profesores en el tema de lecturers, ¿no? Para dar una clase. Pues agarraron una clase de ellos, les pusieron a ese grupo la clase con basado en casos, y agarraron a otro grupo, que es el de tratamiento, y le pusieron solamente, le dijeron, mira, estos son los objetivos de aprendizaje, vas a trabajar con ChatGPT. Y los dejaron a los dos. Terminó el experimento y los dos grupos presentaron el mismo examen final. Pregunta, ¿quién salió mejor en el examen final? Bueno, no tendría sentido si les platico esto, ChatGPT, ¿no? Pero la segunda pregunta es, ¿y quién disfrutó más la experiencia de aprendizaje? ChatGPT. Y eso fue para mí un shock, porque tú dirías, oye, tenemos a los mejores profesores, pues imagínate los que estamos dando, no sé, física, matemáticas, o sea, este era basado en casos, negocios, interacción. No, resulta que ya ChatGPT tiene una personalidad así similar a la que les pusimos ayer con Lupita, ¿no? Les va a hablar en su acento, va a tener un tono llegador, ¿no? Paisa, ¿no? Eso es diferente. Luego, lo que me pareció también interesante fue la investigación. Nosotros como investigadores nos sentimos que ese es el único trabajo que vamos a tener por siempre. Y así lo sentimos, porque yo soy el que estoy haciendo las preguntas de investigación. Pues eso, yo le digo qué hacer a ChatGPT. Pues resulta que hicieron un experimento, esto fue en Stanford, esa sí es una buena universidad. Y en Stanford resulta que el experimento fue muy curioso. Agarraron un grupo de investigadores, todos con nivel de doctorado, PhDs, y les dijeron, proponte ciertas preguntas de investigación, unas 20, 30 preguntas de investigación. Y entonces le pidieron a ChatGPT, tú genérate unas preguntas de investigación. El reto era preguntas de investigación que tuvieran relevancia en impacto, que fueran a cerrar un gap en el conocimiento científico, o sea, que fuera una contribución científica, que fueran relevantes para la comunidad, o sea, le pusieron un criterio. Y entonces se generan las dos preguntas y entonces generaron un comité de investigadores también con nivel de doctorado. Y su rol era, tú vas a recibir estas preguntas, no te vamos a decir quién las hizo, pero tú vas a rankearlas. ¿Cuáles de ellas son en realidad mejores, de impacto, más relevantes, etcétera? ¿Cuál fue el resultado? Pero que hace una diferencia de 2-1. Se escogieron las preguntas que fueron generadas por ChatGPT. Eso da miedo, ¿no? Cuando yo estaba ahí me salí, me acuerdo, dije, necesito ahora sí un vino, ¿no? Porque entonces ya tenemos que empezar a pensar estas herramientas. Argentino, claro. Malbec, de Tucumán, si se puede. Eso habla también de esta adopción. O sea, cuando pensemos en el futuro, pensemos que en 2 años los planes de estudio van a tener que cambiar. Las maneras de transferir conocimiento van a ser diferentes. No vamos, ahorita hablábamos de hacer coding, ¿no? De hacer programación. Ahorita uno le va dictando qué quiero que me programe y lo programa. En algún momento se van a programar entre ellas mismas. Entonces, cuando uno visualiza eso, nuevamente la adopción va a venir, ya sea que venga de una forma institucional, pero creemos nosotros que va a venir en una forma más de personas, que es básicamente lo que dice Camilo. Entonces, espero que con esto los haya asustado, para que se pongan las pilas. Los que estamos en la academia tenemos que empezar a enseñar a hacer los prompts. ¿Cómo le tenemos que preguntar a ChatGPT o a cualquier Large Language Model para que me dé el resultado que yo necesito? Eso es lo que deberíamos estar enseñando, no enseñando cómo hacemos el EOQ o yo qué sé. Esas cosas ya van a ser parte de lo que va a ir junto con el BlackBerry y los mayas al Museo de Antropología. Y tenemos que estar muy pendientes de eso, ¿no? Yes. Muchísimas gracias. Marcel, sí. Sí, voy a, sobre los dos temas. Tema de BlackBerry, me voy a aclarar. Camilo es más del monopolítico temprano, yo soy más del monopolítico tardío, es tecnología muy vieja. Pero no, pero es interesante cómo la adopción tecnológica va sucediendo. Y recuerdo una vez en MIT, Marco Muñoz, hablando de Harvard nuevamente, él contó una anécdota que fue una anécdota, pero terminó siendo un chiste, nos reímos mucho, espero que ustedes se rían también. Que él decía, oye, ¿por qué en MIT no usamos corbata, no?
Y los de Harvard sí, ¿no? Y le dice, bueno, porque pues, hacerse la corbata lleva mucho tiempo y en MIT estamos preocupados por resolver los problemas del mundo, ¿no? No tenemos tiempo para hacernos el nudo de la corbata, a diferencia de los de Harvard, ¿no? Pero no, esto tiene que ver con el tema de la pregunta que hacía Matías sobre quién puede adoptar más rápido la tecnología. Las empresas pequeñas tienden a ser más ágiles, ¿bien?, que las grandes corporativos. Pero hay un problema con las empresas pequeñas, a pesar de que tienen que ser más ágiles. Están resolviendo problemas todo el tiempo, ¿sí? No tienen tiempo para hacerse el nudo de la corbata. Entonces, la adopción tecnológica no se vuelve difícil por un problema de agilidad, sino por un problema de urgencia, porque tienen que estar resolviendo urgencias todo el tiempo. Entonces, ahí el desafío es más bien cómo se les puede ayudar a las micro y pequeñas nanoempresas a no preocuparse por tener tantos problemas, ¿no? Y ahí entra tecnologías como Lupita, como Cuánto Tengo, donde las microempresas puedan tener más tiempo para gestionar el negocio. Una de las principales razones por las que no crecen las microempresas y tienen que tener un tema de supervivencia al final es porque no tienen tiempo de gestionar, no tienen tiempo de aprender, no tienen tiempo de ver qué puedo hacer de nuevo. ¿Por qué no innovan? O sea, a ver, ¿ustedes creen que Argentina es un país de emprendedores? ¿Que Latinoamérica es un país de emprendedores? Sí, ¿no? Hay una tiendita en cada esquina, hay un kiosco en cada esquina. Son emprendedores. ¿Y ustedes son innovadores? Ustedes. ¿Cuántos de acá se consideran innovadores? Levanten la mano. ¿En serio? Qué poquito, sin miedo. Bien. Sí, no, levanten la mano. ¿Cuántos creen? La innovación existe en todos lados. La innovación no es solo tecnológica, ¿sí? La verdad es que todos tenemos capacidad de innovar. Lo que no tenemos es cabeza para innovar, tiempo para innovar, porque nuestras preocupaciones están en que el negocio no quiebre. ¿Bien? Entonces, no es un problema de que no tienen la capacidad de adopción tecnológica. Todos tenemos más o menos el mismo nivel de IQ, ¿no? El mismo nivel de coeficiente intelectual, el mismo nivel de creatividad, o al menos tenemos el mismo potencial. Lo que no tenemos son las mismas oportunidades. Y eso es mucho de lo que se tiene que generar justamente para que la micro y pequeña empresa tenga una mayor facilidad en la adopción tecnológica, ¿no? Bien, yo quisiera agregar algo, ya en términos para empresa, y es mejorar la eficiencia operativa, ¿sí? Y coincido completamente. El tema es en cómo hacer estas operaciones rutinarias más rápido, de una manera más eficiente, de tal forma que pueda dedicar tiempo a analizar, a observar, a pensar qué otras cosas hacer. Y yo les pongo una analogía. Ustedes han escuchado, bueno, ¿saben quién es Rambo? Rambo, ¿sí? ¿Saben quién es James Bond? ¿Sí? En una compañía uno puede realizar operaciones al estilo Rambo o al estilo James Bond. Los dos van a ganar. La diferencia es cómo lo hacen, ¿sí? Entonces Rambo, ¿no?, termina sudado, cortado, aporreado y ganó. Mientras que James Bond ni siquiera se despeinó. Es una maravilla. Y eso entonces yo lo pude ver, lo pude vivenciar también ya en el mundo empresarial, porque antes de dedicarme a la investigación estuve en el mundo empresarial. Entonces uno toma decisiones, todos aquí tomamos decisiones todo el tiempo. Ustedes toman la decisión de venir a este panel, por ejemplo, entonces toman decisiones con base en información. Si vamos del punto A al punto B en Bogotá, mi papá se sube al carro, le gusta el carro mecánico, ¿no?, porque a oído mete el cambio, ¿no?, y dice, yo voy de aquí a acá, y entonces conoce sus atajos, y llega, ¿no?, con el tráfico, estresado. Mientras que yo me subo al carro automático
y pongo Waze, pongo música y llego del punto A al punto B, y tal vez hasta de una manera más eficiente, y escuchando musiquita y relajado. Entonces, los dos llegamos del punto A al punto B, la diferencia es en el cómo, y eso mismo es lo que tenemos que hacer en las microempresas. Cómo nosotros podemos empoderar a todas estas personas, todos estos tomadores de decisiones que se levantan todos los días a trabajar de una manera muy fuerte, y les podemos ayudar a hacer su vida más fácil. Bien. Gracias a la amplitud de las respuestas, a mi segunda pregunta le pasó lo mismo que al BlackBerry, quedó obsoleta, por lo cual quería proponer reemplazarla por alguna pregunta del público que seguramente es más innovadora y actual que la mía. No sé si alguno quiere interactuar con alguna pregunta. Están igual que yo entonces, han quedado avasallados por la amplitud de las respuestas. Bueno, nada más que agradecerle por la participación a los expositores, agradecerle la exposición a ustedes y sigan disfrutando de ExpoCom. Gracias. Gracias, Matías.